Que el Señor te bendiga. El Señor siempre ha estado en los momentos más tormentosos, en los momentos más difíciles, pero también en los momentos de gloria, en los momentos de paz. Dios siempre ha estado con nosotros y estoy seguro, según su promesa, que estará siempre hasta el fin del mundo. Gracias por estar con nosotros en una entrega más de mi testimonio. Que el Señor te bendiga. Conéctate con Jesús. El día de ayer te compartía que me quedé solo exactamente por un año, ¿verdad? Nos separamos con mi esposa y cada quien agarró un rumbo. Y yo tenía una decisión muy importante en mi vida, o simplemente quedarme solo y seguir trabajando y de repente seguir mi vida como yo la quería seguir o continuar, ¿verdad? O hacer un cambio verdadero. Y es ese momento cuando le clamo a Dios, ¿verdad? Ese momento cuando Dios aparece en mi vida a través de esta visión del cielo y del infierno y tomo la decisión de buscar a Dios. Comienzo a buscar exactamente a Dios durante un año de una manera fiel, de una manera creíble, donde si no estaba en el trabajo, estaba en la iglesia. Si no estaba en la iglesia, estaba haciendo células. Tuve la oportunidad, ¿verdad?, con el grupo de jóvenes, de comenzar todos los días sábados, de asistir a una radio y comenzar a predicar y comenzar a enseñarle a las personas, a los jóvenes, ¿verdad?, lo malo, ¿verdad?, que es el poder enrolarse o el enrolarse en cualquier clase de vicio, ya que solo te lleva a la perdición de exactamente, literalmente todo. Sí, durante un año trabajé fuertemente en la iglesia, sirviendo a Dios de una manera muy fiel. Poco a poco yo tenía la oportunidad de ver a mi hija cada 15 días, un fin de semana, ¿verdad? Yo continué ayudándole a mi esposa. Y luego del transcurso de un año, Dios nos da la oportunidad de poder volver. Bueno, cabe resaltar de que lo único que tenía en mi corazón, sí, era aquel llamado que Dios me había hecho algunos años atrás. Y tenía en mi corazón una palabra que en ese mismo año recibí como a los 3 meses de buscar a Dios. Y la palabra decía de la siguiente manera: siervo mío, yo te he elegido a ti. No me elegiste tú a mí, yo te elegí, tú eres mi amado y quiero decirte que todas las cosas que tú anhelas, yo ya te las he entregado. Aunque tú no puedas hoy tal vez verlas ni tocarlas, yo ya te las he entregado. Yo en ese momento sabía que esa palabra era para mí, era una oportunidad de poder tomar esa palabra y hacerla mía. Y yo en ese momento dije mi casa, dije mi esposa, mi hija y mi carro. Fueron esas cosas que en mi corazón estaban, que yo necesitaba. Y exactamente al año pudimos volver con mi esposa, pudimos estrenar una casa. Como a los 2 meses de haber vuelto, también tuvimos la oportunidad de adquirir un carro y ahí estaba también mi hija. Y comenzamos la vida nuevamente sirviendo a Dios de una manera muy distinta. Ya llevaba yo más de un año sin probar ni una gota de licor y quiero contarte que hasta el día de hoy, en el nombre de Jesús, no lo he vuelto a hacer y no lo volveré a hacer jamás. Comienza la vida y es otro proceso, ¿verdad? Y parece que el tiempo de licor y todo eso queda en el olvido, y era tiempo de servir a Dios, era tiempo de trabajar, de creerle a Dios y encaminarnos hacia ese llamado, hacia ese propósito, ¿verdad?, que Dios tiene para cada uno de nosotros. La cosa tampoco fue tan fácil. Llegó el momento, ¿verdad?, que sufrí dos accidentes en el carro que aún estaba pagando, ¿verdad? Tuve otra clase de deudas en las cuales creo que como 1 mes y medio, 2 meses de diferencia, 2 accidentes al carro me dejó más endeudado. Y la verdad que de alguna u otra manera también Dios también me ayudó a poder salir adelante. Para ese entonces en la congregación donde yo estaba, que
que pues era manantial de vida, ¿verdad? Pues recuerdo que mi pastor, Jaime Vela, de alguna manera siempre estuvo ahí, me ayudó bastante para poder salir adelante, siempre con sus consejos, me ayudó de muchas maneras y pues yo también bendigo su vida el día de hoy. Creo que vale la pena pues recordar y mencionar, ¿verdad?, aquellas personas que te han ayudado, mis padres, mis hermanos, ¿verdad? De alguna manera pues estuvieron ahí siempre ayudándome, creyendo, confiando en lo que Dios quería hacer en mi vida, ¿verdad? Pues también había momentos de duda, ¿verdad? Pero recordémonos que para entonces ya el tiempo, ¿verdad?, del alcoholismo ya había pasado, Dios me había hecho libre. Bueno, viene otro proceso bien fuerte, ¿verdad? Y un día recuerdo que mi hija Katy, ¿verdad?, que era la mayor, ya teníamos una hija más, Gabriela, pero Katy le da un tipo de varicela, ¿verdad? Lo cual pues en un momento pues lo vimos normal, pero a la semana y media veíamos de que no se le desarrollaba, pero las fiebres continuaban. Paramos en infectología del Roosevelt, ¿verdad? Y entramos a un proceso de aproximadamente mes y medio, en el cual estuvo en cuidados intensivos, en cuidados intermedios, con toda clase de males, ¿verdad? Alergias, se hinchaba todo su cuerpo, fiebres altas, y los médicos no encontraban exactamente cuál era la razón por la cual pues tenía todo esto, ¿verdad? Y decían una cosa, decían otra, y nada, le hacían exámenes y todo estaba bien. Durante este tiempo, ¿verdad?, hay algo bien importante, porque recuerdo que el control de la casa se desapareció, el control remoto de la casa se nos desaparece, y recuerdo que como a los 3 días exactamente de haberse desaparecido el control y buscarlo por todos lados, ¿verdad?, porque la tele funcionaba con el control y no estaba por ningún lado. Recibo un mensaje, en aquel entonces un mensaje de texto de unos hermanos, ¿verdad?, de Sanarate, y me dicen, y el mensaje decía, Víctor, Dios tiene el control. Pues yo me imaginé en el momento, ¿verdad?, de que pues ellos sabían lo que yo estaba pasando, mi hija en el intensivo, y entonces pues una palabra de aliento diciéndome Dios tiene el control. A los 2 días logré hablar con la hermana, ¿verdad?, y le digo gracias por el mensaje que me envió, ya sabe lo que me está pasando, y me dijo, ¿de qué? Mi hija está en el intensivo. No, yo no sé nada. Es que como usted me envió un mensaje de que Dios tenía el control. No, Víctor, yo no se lo he enviado. Dígame de qué número se lo envié. Y yo le digo el número y me dice, no, ese número ese teléfono está guardado porque no tengo, perdí el cargador y no puedo cargarlo y no tengo para saldo. Yo no se lo envié. Y digo, entonces, ¿cómo me llegó ese mensaje hace 2 días a mi teléfono? Y me dice, seguramente fue Dios hablando a su vida, que Él tiene el control. Bueno, durante ese mes pasa algo sobrenatural, porque nace una necesidad en mi boca. A mí me decían, usted es pastor, y yo siempre dije, no, yo voy a servir a Dios en medios de comunicación. Era mi respuesta que yo tenía siempre lista. Yo voy a servir a Dios en medios de comunicación. Esa es la manera en que yo serviré a Dios. Me apasionaba o me apasiona la locución, los medios de comunicación y todo lo que tenga que ver con medios. Pero en ese mes y medio Dios hace algo en mi corazón, y lo que hace es que pone la necesidad en mi boca de abrir mi boca y predicarle a la gente sobre Jesús, pero una necesidad, pero así urgente, de predicarle a las personas sobre Jesús. Sí, yo trabajaba para pagar la casa, trabajaba para pagar el carro, yo tenía que llevar comida al hospital, mi esposa estuvo todo el mes y medio en el hospital cuidando a nuestra hija, mi hermana cuidaba en casa a mi otra hija, y yo ya no aguantaba más, pero la necesidad comenzó ahí. Recuerdo que un día yo le clamé a Dios, un domingo, un servicio, le clamé a Dios, y clamándole a Dios, una hermana se cruza y me da un versículo y me dice, hermano, Juan 11:4. ¿Y qué dice? No sé, me dice, solo eso me da el Señor para usted, léalo. Voy a la Biblia a buscar y dice, ciertamente esta enfermedad no es para muerte, es para glorificar al Hijo de Dios.
Y yo pues salto de alegría porque Dios me estaba hablando, me estaba dando una palabra diciéndome que no era para muerte la enfermedad, era para glorificar al Hijo de Dios, era para que en mi corazón yo lograra aceptar ese llamado. Al siguiente día pues, busco a mi pastor, le digo, pastor, yo tengo necesidad, siento en mi boca la necesidad de predicar y no lo soporto más y no sé qué me está pasando. Mi esposa en la mañana me había dicho que los doctores habían dicho que por lo menos iban a estar 15 días más internada mi hija en el hospital. Yo ya no soportaba más, pero cuando hablo con mi pastor, yo le digo esta necesidad que tengo y de repente él me dice, Víctor, cállate, híncate, Dios me dice que te unja. Me hinco en ese lugar, él empieza a orar, empieza a darme palabra y me unge y me dice el Señor que hoy te unge como su pastor. Y me ungen como pastor en ese momento y en ese momento mi corazón recibe el pastorado, recibe el llamado, aquella palabra que me habían hecho años atrás. Sí, en ese momento se hace viva en mi vida y recibo ese llamado después de una serie de procesos y de problemas y de situaciones difíciles. Recibo el llamado que Dios me había hecho. Y en ese momento me dice él, ¿cuándo vas a comenzar? Porque siento en mi corazón que tenés que comenzar en Sanarate. Y yo le digo, yo voy a comenzar hoy. Hoy me dice, sí, yo necesito una respuesta hoy. Y yo tomo el ministerio y lo recibo hoy. Casualmente, y no casualmente, sino por la obra de Dios, es de que a los 5 minutos me llama mi esposa y me dice, acaban de pasar los doctores y dicen que ya nos podemos ir. El proceso había terminado. Había entendido yo qué era lo que Dios quería mostrarme, qué era lo que Dios quería hacer en mi vida. Y como ya lo había entendido y ya lo había recibido, era momento de sacar a mi hija y a mi esposa del hospital. Y así comencé esta aventura, ¿verdad? Un nuevo proceso de lo que es el pastorado. Regresa mi hija al siguiente día, salieron al siguiente día y por la tarde el control apareció exactamente en una orilla del sillón. Le habíamos dado vuelta a toda la casa buscando ese control y no estaba. Pero cuando mi hija regresa, el control aparece en una orilla del sillón. Y sabíamos que Dios nos estaba diciendo, yo tengo el control. Él lo había guardado, ¿verdad? Y había tomado algo físico para hacernos ver del poder, del amor y de que cuando Él tiene el control, no hay nada que se escape de Él. Así que el Señor te bendiga y continuamos mañana con otra parte de la historia de este llamado que Dios nos hizo. Que el Señor te bendiga y recuerda, conéctate con Jesús. Conéctate con Jesús.